que no quiero verla. Con ese estribillo inicia Federico García Lorca La sangre derramada, parte segunda de las 4 que integran El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. El poeta recurre a un que, en que no quiero verla, para intensificar el verbo querer, al que se aferra para no ver el chorro de sangre escapando del cuerpo de su amigo, el torero Ignacio Sánchez Mejías, luego de que, como García Lorca mismo escribe, la muerte pusiera huevos en su herida, tras la cornada que le dio un toro llamado Granadino el 11 de agosto de 1934. Ignacio Sánchez Mejías fue un hombre de inaudita versatilidad. Además de ser un hito popular como torero, fue, entre otras cosas, actor, mecenas de la generación del 27 y escritor de poemas, novelas y teatro. Cuenta Andrés Amorós que como reseñista llegó incluso a escribir en diarios reseñas de sus propias corridas. En su poema García Lorca describe a Ignacio como un hombre deslumbrante, sensible y consecuente. Para elogiarlo lo nombra, un gran torero en la plaza, un gran serrano en la sierra, alguien que sabe colocarse en su entorno. Resalta su elegancia y su riqueza de aventuras, su claridad de andaluz y su sensibilidad, tierno con el rocío, duro con las espuelas. Pero las historias, dice Roberto Calazo, jamás viven solitarias. Son ramas de una familia que hay que recoger hacia atrás y hacia adelante. Y estos elogios, como elementos integrales del poema, tienen una historia dentro de la composición de elegías o poemas funerarios. La tradición de las elegías no es exclusiva de una época o región. Las componían en la antigua Grecia y en el México prehispánico el poeta y gobernante Netzahualcóyotl escribía ya profundas reflexiones a la muerte en el siglo XV. En ese mismo siglo, la tradición elegíaca en la lengua castellana tiene un antecedente importante con las coplas por la muerte de su padre, compuestas por Jorge Manrique. Luego de su publicación, El llanto por Ignacio Sánchez Mejía se constituyó rápidamente en un referente importante dentro de esta tradición elegíaca. La misma suerte corrió la elegía a Ramón Sige, compuesta por Miguel Hernández, otro gran escritor de la generación del 27, quien dedicó una dolorosa y bella composición a su amigo Ramón Sige, luego de su inesperada muerte a los 22 años. Ramón Sige murió en una Nochebuena de 1935, meses antes de que el mismo García Lorca fuese fusilado al poco tiempo de que diera inicio la Guerra Civil en España. Federico García Lorca repite en su elegía a Ignacio Sánchez Mejías el estribillo, que no quiero verla, y usa exclamaciones para marcar su aflicción. Estas repeticiones a las que el autor recurre son legado del romance. En su corta vida, García Lorca recuperó romances populares y cultos. Compuso en la tradición del romancero un romancero gitano, en 1928. Y dentro de esa tradición transformó. El poeta fue un innovador. Innovó en formas y ritmos, innovó en teatro poético, en teatro de títeres, en sus sonetos. Innovaba al escribir de la realidad porque al pasar por él, ésta se transformaba en fuerza expresiva, que conectaba con distintos grupos independientemente de su carga educativa o social. García Lorca fue y sigue siendo un poeta accesible. En vida se interesó por los grupos excluidos, en particular por los romaníes o gitanos. En su romancero dibujó un alma andaluza y compuso escenas de muertes violentas, de dolor y frustración sexual. Escenas con profundas raíces folclóricas que abordan problemas metafísicos y misteriosos. Como explica Derek Harris, en el romancero comparte espacio lo serio con lo jocoso. Decía García Lorca que fluye en el gitano la intensidad del hombre primitivo, habituado a espacios abiertos, la vida pura. Esa vitalidad universal del pueblo gitano andaluz, a la que cantó el poeta, la encontró también en la comunidad afrodescendiente de Nueva York, cuando viajó a Estados Unidos en plena crisis económica de 1929. Cuenta María Clementa Millán que García Lorca comprende al pueblo de los negros, y es por eso que cuando escribe el poemario de influencia surrealista, Poeta en Nueva York, denuncia las injusticias a las que este grupo se enfrenta. Reclama el arrebato y quema de su paraíso y exalta su fuerza vital, la flama de su carácter. El llanto por Ignacio Sánchez Mejías inicia con una primera parte titulada La acogida y la muerte. Ahí el autor dibuja la escena en el ruedo donde la frase a las 5 de la tarde
Late constantemente como un jadeo o una campanada. En la segunda parte del llanto, La sangre derramada, García Lorca se concentra en el torero Ignacio Sánchez Mejías y en su sangre. En este momento del llanto, el sentimiento como la sangre se derrama y sale a chorros durante todos sus 94 versos. Esta parte también da pie a una transición en el llanto. El cambio empieza a darse al inicio de La sangre derramada, desde el momento en que la luna es convocada por García Lorca. Con la llegada de la luna, la sangre derramada se empieza a poblar de muerte, y dice el mismo poeta, el silencio que encuentra la muerte no es la nada, sino el misterio. Elementos del misterio emergen, historias que, como escribió Salustio, no ocurrieron jamás, pero son siempre. Desde que escribe el romancero gitano, en los versos de García Lorca, la luna no puede disociarse de la muerte ni de la sangre. García Lorca la llama vaca del viejo mundo, y al hacerlo pareciera que recuerda al rapto de la mujer fenicia a Europa, montada en el lomo de Zeus encarnado en toro. Antes de Europa, por la misma línea familiar, apareció también otra ternera, Io, alguna vez sacerdotisa de la diosa Hera, la de ojos de buey. El toro irrumpe en la noche como una constelación de referencias visibles desde todos los puntos de la Tierra. Sus cuernos se embisten desde la luna creciente. Es una fuerza vital que se invoca en rituales ancestrales, que se arraigan en la cultura de la península ibérica, donde los toros de guisando los contemplan con hartazgo desde hace siglos. En la tercera parte del poema, titulada Cuerpo presente, García Lorca confunde la cabeza de Ignacio Sánchez Mejías con la de un minotauro. El que fuera Teseo, héroe mítico destinado a matar a la bestia, terminó siendo sacrificado en una piedra, en lo que Andrés Amorós llama una inversión del ritual. El torero no puede sacrificar al hijo del toro y termina siendo él sacrificado. La muerte le ha puesto cabeza de oscuro minotauro, nos dice el poeta. Finalmente, la cuarta parte del llanto, titulada Alma ausente, concluye con un lamento quieto, alejado de la agonía dolorosa de la sangre derramada. Estos últimos versos dejaron ya la emoción del cuerpo y se encuentran suspendidos en lo que Pascal llamó el silencio eterno de los espacios infinitos, esos que aterran. La mutación para llegar a este punto la dio la sangre derramada. A partir de ella todo empieza a perder la solidez que nos dio la primera parte, la de la acogida y la muerte. En la acogida y la muerte, García Lorca nos había situado en una hora, las 5 en punto de la tarde, y un momento específico, en la cornada. Es ahí, en ese momento, donde García Lorca dibuja la imagen de lucha entre una paloma y un leopardo, entre lo bueno y lo brutal que sin quererlo se ensaña contra el inocente. Así, a las 5 de la tarde ocurre la muerte de quien no debía morir, la muerte del héroe que sin redención alguna queda vaciado de vida. Con esta idea en mente me gustaría concluir con un ejercicio. Los invito a que fuera del ámbito personal piensen en algo en lo que puedan reflejar la emoción contenida en la sangre derramada. Un desastre ecológico que hiera, el sacrificio de un toro después de una corrida o la muerte de algún otro animal que te ofenda, la matanza de un joven o de un grupo de jóvenes cuya vida te importe, el asesinato de una mujer o un grupo de mujeres que te lastime, o la desaparición forzada de uno o muchos estudiantes cuyo recuerdo te queme. En fin, algo que por su violencia sientas que irrumpe injustamente en tu vida y que te haga conectar con García Lorca y decir como él que no quieres ver esa sangre.